Gracias, Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas, quiero, desde esta curul del Parlamento ecuatoriano, expresar mi profunda solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de Cuba por la partida física de un gigante de nuestra América, como lo es y lo será siempre el comandante Fidel Castro Ruz. Y es que para entender la estatura moral y la dimensión histórica del legado de Fidel, basta con ver quienes lo lloran, quienes sienten su partida y quienes celebran, se regocijan y festejan de forma bochornosa su muerte. Y como Fidel decía, no hay peor fracaso en un ser humano que alegrarse por la muerte de un hombre que no pudieron vencer en vida. Yo no tengo duda alguna en afirmar que en la grandeza de su ejemplo se levanta el espectro victorioso de sus ideas, de sueños compartidos por nuestra América, de sueños compartidos por un mundo mejor, por un mundo multipolar, por la justicia, la dignidad, la soberanía y sobre todo la verdadera independencia de nuestros pueblos. Y no tengo duda tampoco al resaltar el legado histórico de Fidel, cuando más allá de discursos pomposos, sin dudas de la admiración que muchos, los que lo quisieron y los que no, reconocen en la brillantez de su pensamiento y en la lucidez y sobre todo en la acción fecunda de su práctica y su acción cotidiana, hechos que van más allá solamente de la figura imponente, aunque siempre atravesada por la ternura y una gigantesca capacidad de amar. Porque el día de hoy, 1 de diciembre, no podemos, por ejemplo, dejar de recordar cuál fue pues el legado de Fidel en su patria, la Cuba libre, la Cuba revolucionaria, esa Cuba de Fidel, que fue el primer país en el mundo en eliminar la transmisión del VIH de una madre gestante a su bebé o a su hijo ya cuando recién nace. Hoy que todos debemos unir esfuerzos para combatir esta pandemia llamada VIH-Sida. Recordar que la Cuba de Fidel, que la Cuba revolucionaria, que la Cuba libre tiene 0% de desnutrición infantil, de analfabetismo. Esa es la Cuba, ese es el legado histórico del proceso liderado entre muchos grandes hombres y mujeres, sobre todo por la figura gigantesca de Fidel Castro y de su acción fecunda, repito. No podemos dejar de reconocer, como ya mencionaban algunas compañeras en su intervención, que la revolución cubana y el legado de Fidel precisamente entendió a la solidaridad no como dar de lo que nos sobra, sino sobre todo por compartir de lo que también necesita, frente a una coyuntura desde hace más de 60 años adversa, con un bloqueo criminal. Y yo creo que esa podría ser una adecuada respuesta a las inquietudes que, por ejemplo, planteaba de forma respetuosa, sin dudas, el asambleísta Torres. ¿De qué sirve a un pueblo, de qué sirve a una nación ser supuestamente la economía más pujante de América Latina si su pueblo está sumido en la ignorancia, en la insalubridad, en la vulneración de derechos? Cuando la Cuba revolucionaria, cuando la Cuba de Fidel hoy ocupa un importante puesto, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, vemos que efectivamente esa acción de la conciencia colectiva, social, pero también desde la gestión de quienes conducen un proceso revolucionario como el de Cuba, tiene respuestas concretas en una patria que sin lugar a dudas es distinta a la colonia de Estados Unidos que fue antes del triunfo de la Revolución Cubana. Yo creo que es importante no solo también reivindicar el hecho de que más de 900 profesionales de la salud fueron no solo a atender a la gente, sino a arriesgar su vida para atender la pandemia del ébola en el África. Porque a diferencia de las acciones que desde otras potencias se han dado, de exportar balas y militares
para ir a upar a aquellos que lucran del dolor y de la sangre de los pueblos. Cuba, en el proceso revolucionario, envió combatientes, pero por la causa de la independencia de los pueblos del África, muchos de los cuales estuvieron hace 2 días junto a millones de voces, de banderas, de gente que expresaba su admiración y su gratitud a Fidel y a la Revolución Cubana, precisamente por luchar por las causas del mundo. Y a través de sus jefes de Estado y sus presidentes reiteraban esa posición de hermandad, de solidaridad y de agradecimiento. Al Ecuador y a Cuba los unen lazos históricos de hermandad, desde tiempos de Alfaro y de Martí. Por ello, no solo respaldo con absoluta convicción el proyecto de resolución de solidaridad y de homenaje a un gigante de América Latina y del mundo como es Fidel Castro, sino que quiero recordar también y decirles a aquellos que pretenden reducir la importancia histórica de su legado a un comentario pueril de que seguramente Fidel debería atravesar o la puerta del infierno o la puerta del paraíso. Yo solo quiero decirles que Fidel, el único umbral que ya atravesó desde antes de su muerte, es el umbral de la historia. Porque como dijo el poeta, el apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Por eso, con muchísima firmeza y convicción, hasta siempre, comandante.